Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Alejandra Rubalcaba Manda Méndez, Angélica Díaz Díaz, Carlos Lozano, Catalina González Branca, Delia Miramontes, Eduardo Cota Moreno, Gabriela Paniagua Zúñiga, Juan Servando Ordorica Villa, Manuel Rodríguez Alvarado, Marta Alicia Gutiérrez, Mireya Ocando, Raúl Castillo Valenzuela, Roberto Mesa, Salvador Hernández. Pedimos por las necesidades de Esther Covarrubias, familias Cho González, Paningen Vázquez Santana, Guillermo Martínez Avial en su cumpleaños, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Juan Jesús Franco en su cumpleaños, Juan Servando y Carlos Alejandro Branca, Patricia Castillo y familia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la conversión de los pecadores, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes, por Yatzil Rivera Mireles. Pedimos por el eterno descanso de Abel García Cisneros en el primer día de su triduo, Betina Rocha Castillo en su cuarto aniversario, Emilia Lugarda Camacho García en su novenario, María de Jesús Núñez en su aniversario, Socorro Castrejón en su cuarto aniversario. Además encomendamos a nuestros hermanos difuntos, Berta Sandoval Lozano, Felipe de Jesús Mallorquín, Irma Dolores García Valdés, Lucelena Rizo Torres, María Elena Ramírez Moreno, María Guadalupe López Pérez, el Padre Pedro Ortega Pelayo, el Padre José Rosario Ramírez Mercado, Rosa María Legazpi García, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus dones, para que,
en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por medio mío la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios a escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado, repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstenga de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra, cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas, reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya,
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. A veces todo es cuestión de identidad. Qué forma tan extraña de comenzar una homilía. Pues así es que la palabra de Dios nos plantea este problema. A veces todo es cuestión de identidad. Si supiéramos quiénes somos, no actuaríamos como actuamos. Si supiéramos nuestra identidad como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos suyos, no nos permitiríamos a veces las conductas que tenemos. Todo es cuestión de identidad. ¿Por qué digo esto? La primera lectura nos habla de eso. La primitiva iglesia se preguntaba acerca de su identidad. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Y había dos respuestas. ¿Somos una secta judía o somos una iglesia, una religión nueva? Tal vez la discusión no haya sido esa, con esas palabras, pero en el fondo esa era la cuestión. Ustedes se dan cuenta que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hubo una larga discusión en el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, sobre todo sobre el asunto de la circuncisión. Es decir, a los paganos que se convierten a la fe cristiana, ¿se les debe o no se les debe circuncidar? Y es que hay que recordar que la circuncisión era más que un requisito, era un rito de pertenencia. Los israelitas se circuncidaban para comenzar a formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué era la circuncisión para el pueblo judío? Lo que es para nosotros el bautismo, es decir, el medio por el cual somos injertados en una comunidad de creyentes. La cuestión es que la primitiva iglesia se debatía con diferentes opiniones. ¿Qué somos? ¿Somos judíos? Porque si somos judíos, entonces hay que obligar la circuncisión a los paganos que se convierten a la fe cristiana. Pero si no somos judíos, ¿por qué habría que pedirles la circuncisión? Y existían estas posturas encontradas. Pedro tomó la palabra y dijo: ustedes saben que desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. ¿Qué no era Pablo el apóstol de los gentiles? Sí, pero hay que recordar que Pedro entró en la casa de Cornelio, aquel pagano que se convirtió a la fe cristiana. Por tanto, Pedro predicó el Evangelio entre los paganos aún antes que Pablo. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Hay que recordar que Pedro fue a la casa de Cornelio y cuando estaba predicándoles el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchándole y empezaron a profetizar en lenguas. Y por tanto, Pedro los bautizó a todos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Dios, a través del Espíritu Santo que se había manifestado, había aceptado la fe de aquellos paganos.
no hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. Purificar los corazones con la fe quiere decir que hubo una circuncisión del corazón, una circuncisión del espíritu, podríamos decir así. O sea, un rito a través del cual aquellos paganos fueron aceptados a la fe. Ya no era necesario entonces realizar un signo externo. ¿Por qué quieren irritar a Dios? Dice Pedro, imponiendo sobre los discípulos que ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Recordemos que Pablo y Bernabé predicaron el evangelio entre los gentiles, entre los que no conocían a Dios. Y cuando terminaron de hablar, Santiago, que era el obispo de Jerusalén, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido cómo por primera vez Dios se dignó escoger entre los paganos a un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de esos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado, repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor. Era profecía que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, el Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por tanto, dice Santiago, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios. Es decir, no hay que imponerles la circuncisión. Nosotros pensamos que esta era una discusión inútil, que a nosotros tal vez ni nos importa. Pues nos importa de más, porque en ese momento se jugaba el futuro de la iglesia. El cristianismo o estaba destinado a ser una secta del judaísmo o a ser una religión nueva. Y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, decidieron lo segundo. Esta es una religión nueva. Por tanto, no podemos imponerles la circuncisión a quienes ya no se están haciendo judíos, se están haciendo cristianos. Y por eso entonces fue una decisión importantísima. No entendemos siquiera la importancia que tuvo esa decisión, porque fue capaz de marcar la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. El momento del despegue de la comunidad cristiana de la comunidad judía. Y la comunidad cristiana comenzó a andar por sí misma y comenzó a perfilarse en su identidad como la nueva religión fundada por Jesucristo. Por eso decía al principio que todo es cuestión de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? En el mundo a veces nos pasa que no sabemos quiénes somos, que no sabemos qué somos. Es cuestión de identidad. En ese tiempo, por ejemplo, de campañas políticas, se dice, y uno de los mensajes que circulan en los medios es: los católicos decimos estar en contra del aborto, pero votamos por candidatos que favorecen el aborto. Decimos que estamos en contra de la legalización de las drogas, pero votamos por candidatos que las favorecen. Decimos que estamos en contra de la ideología de género, pero votamos por candidatos que la quieren imponer. Todo es cuestión de identidad. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? ¿Somos cristianos o no somos? ¿Somos seguidores de Cristo o no somos? Porque al final no se trata nada más de decir, se trata de actuar conforme a nuestro ser. Hoy los obispos mexicanos han publicado un documento, les recomiendo que lo lean, y está muy fácil. Pueden bajarlo de la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Un documento en el que los obispos, esto es lo que dicen, recomiendan a toda la ciudadanía votar libremente, no coaccionados y no comprados con dádivas. Votar por aquellos que promueven la vida, aquellos que defienden el matrimonio como Dios lo ha instituido, aquellos que promueven políticas en favor de la familia. Pues son las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Por eso entonces al final
Tendríamos que ser coherentes, todo es cuestión de identidad. En el Evangelio escuchamos que Jesús dice a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. ¿Cómo sabemos si permanecemos en el amor de Jesús? Porque Jesús dice: como el Padre me ama, así los amo yo. Todo es cuestión de amor. Esta palabra tan manoseada, tristemente tan manoseada, tan traída y tan llevada, que cuando hablamos de amor ya no sabemos de qué está hablando el Evangelio. Cuando Jesús habla de amor, está hablando de esa genuina donación de la propia vida que Él hizo por nosotros. Dice: como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Miren nada más la cruz. Eso es el amor, dar la vida por los demás. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo sé si permanezco en el amor de Jesús? Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. De esa manera sabemos si estamos amando a Jesús, porque es bien bonito decir: yo amo al Señor. Oye, pero ¿y los mandamientos ni los cumples? Bueno, eso es otra cosa. No es otra cosa. Si no cumplimos los mandamientos del Señor, no amamos al Señor. En el cumplimiento diario de los mandamientos se juega nuestra identidad. Volvemos nuevamente a la identidad. Si somos discípulos de Jesús, cumplimos los mandamientos y de esa manera manifestamos que amamos al Señor. Por eso volvemos al tema del principio. Todo es cuestión de identidad. Si nos sabemos seguidores de Jesús, actuemos como tales. Si somos realmente discípulos de Cristo, amemos al Señor y vivamos de acuerdo a sus enseñanzas. Nos ponemos de pie. Nos hemos alimentado con el pan de la palabra de Dios y ahora participaremos del pan de la Eucaristía. El propio Jesús se nos da como alimento. Por eso ahora, con mucha fe, le presentamos nuestras peticiones diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Decimos: Jesús resucitado, escúchanos. Por los cristianos, por todos los que en cualquier lugar del mundo creen en Jesús y lo aman, oremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por los que se preparan para acercarse por primera vez a la mesa de la Eucaristía, por sus padres y catequistas, oremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por los que participan en entidades que fomentan la buena convivencia y trabajan para una mejor vida colectiva, oremos. Por los viudos y las viudas, por todos aquellos que sufren la tristeza de haber perdido un ser querido, oremos. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros difuntos, oremos. Jesús resucitado, pan vivo bajado del cielo, escucha nuestra oración y es que vivamos siempre llenos de la alegría de la Pascua. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan, bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden poner gel en sus manos, tomar su distancia. Cuando reciban la comunión hay que llevar la hostia a la boca delante del ministro, por favor. Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre, te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quienes es su aniversario, su trido o su novenario. Abel García Cisneros, Berta Rocha Petina Rocha Castillo, Emilia Lugarda Camacho García, María de Jesús Núñez, Socorro Castrejón, y por todos los demás hermanos difuntos, dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les recuerdo que mañana tenemos misa de 12 porque es viernes primero. Quienes quieran venir pues a esa hora están invitados. Y bueno, si no en la tarde también podemos encomendar a los enfermos. Los viernes primero encomendamos a nuestros hermanos enfermos. Habrá misa de 7:30 como cada día, desde entre semana, pero también la misa de 12 para que lo sepan. Podemos ir en paz. Que pasen buena noche. Ser el Señor, bendecid al Señor.